Buenas noches a todos. Ahora sí, estamos como todos los miércoles en conversaciones sobre lenguas y hoy vamos a recibir a María Laura Espoturno, que ya en cualquier momento se va a sumar al vivo. Mientras tanto, se van sumando muchas personas. Les agradecemos a todos los que nos acompañan todos los miércoles. Y también queremos contarles que en los próximos días vamos a anunciar las próximas charlas. Esta semana no va a haber edición especial, pero ya la próxima semana vamos a tener una nueva edición especial que probablemente cada 15 días tengamos a partir de ahora. Vamos a esperar a María Laura, que ya en cualquier momento se va a sumar, a ver si podemos conectarnos con María Laura y así comenzamos la conversación de hoy. Vamos a esperar, a ver si la podemos sumar. Ahí está. Ahora que me puedas escuchar, contame, así damos comienzo. Hola María Laura, buenas Oh, noches. buenas noches. Bueno, te saludo nuevamente porque ya hicimos una prueba hace un ratito, le contamos a a los que se están sumando Sí, y te sí. agradezco muchísimo por esta conversación que vamos a tener y por haber aceptado participar. Estoy yo quien te agradece esta invitación a participar de este ciclo. No, por favor. Muchas Bueno, gracias. la primera pregunta que tengo, María Laura, es la siguiente. ¿Qué puentes se pueden establecer entre traducción, identidad y cultura o culturas en tu abordaje del texto literario? Bueno, bien. Creo que se trata de una relación insoslayable, al menos en el tipo de textos literarios a los que me he dedicado bueno, en los últimos, en mi carrera, digamos, como investigadora y también como docente de literatura y de traducción literaria. Bueno, entiendo que no todos me conocen, yo me he dedicado principalmente al estudio de las producciones literarias de las comunidades latinas de Estados Unidos, ¿no? Específicamente Mm, a la producción de la literatura, producciones literarias que se inscriben en lo que llamamos habitualmente la literatura chicana y la literatura puertorriqueña, producida en general en Estados Unidos en inglés, pero con un fuerte componente de heterogeneidad, ¿no? En la ujú. búsqueda, digamos, de la identidad en esos textos. Muchas veces la autoría de estas obras recae en autoras y en autores cuya primera lengua es el español, pero que por distintas razones, a veces por no haber alcanzado un grado de formalización suficiente en esta lengua, que es su primera lengua, deben expresar su vena literaria, digamos, por decirlo de alguna manera, en inglés, ¿no? En otros casos, también vemos obras de autoras y de autores que pueden, que tienen la competencia literaria en ambas lenguas. Pero para muchas de las autoras que he estudiado, como no sé, Sandra Cisneros, Gloria Anzaldúa, Esmeralda Santiago, que aún si se autotraduce es un caso particular, después lo podemos comentar, eh, la Ujú. traducción, ¿no? La traducción se presenta en la escritura como una estrategia de supervivencia, es una estrategia de escritura fuerte, porque todo el tiempo, aun si escriben en inglés, por ejemplo, hay una fuerte presencia con distintos grados de visibilidad de esa otra lengua que constituye su identidad cultural más íntima, podríamos decir. Igual Y, cuando y- estudiamos, sí. no, digo, y directamente lo relaciona con la identidad. Exactamente, sí, Claro. en algunos casos esta cuestión se tematiza, en muchos casos. Ujú. Es decir, que la materialidad discursiva en estas obras tiene como protagonista la traducción y, digamos, se emplea para mostrar estas tensiones, estos conflictos, encuentros y desencuentros entre lenguas, culturas, identidades, cosmovisiones y demás. Podríamos pensar en muchos ejemplos. A mí, bueno, en lo personal me impactó mucho en este sentido la escritura de Sandra Cisneros, porque Ujú. evidentemente no, digamos, hay una posibilidad expresiva singular
en este escribir entre lenguas que maneja Sandra Cisneros. Este discurso, ¿no? Si pensamos en la novela Caramelo, por ejemplo, se puede Ujú. ver incluso como una obra, como si fuese, ¿no? Me refiero a la obra original, publicada en inglés, pero como si fuese una traducción. Incluso tiene notas de la traductora cuando pensamos en la obra original. Y también otros recursos que empleamos quienes ejercemos la tarea de la traducción, como glosas, comentarios, notas, distintos, bueno, cómo explota la dimensión paratextual en su novela, ¿no? Acá nos mencionan Yo, el cuento Eleven también. sí, 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 pero Eleven creo que The Woman Hollering Creek, que también es un caso muy interesante porque, si recuerdo bien, la persona que lo diga por ahí nos puede recordar el dato. Eh, Creo que Woman Hollering Creek, esta colección de relatos, es quizás la obra en la que Sandra Cisneros explota con más fuerza la traducción como estrategia de escritura, la frontera, ¿no? Está todo el Ujú. tiempo yendo de un lugar a otro, incluso, bueno, la traducción literal, la traducción yuxtapuesta, se vuelve, bueno, una constante en esa obra que, bueno, que me encanta, por otro lado. Sí, sí Mm. retomando un poco lo que venías diciendo, en la casa sobre Mango Street, o bueno, por ahí mi Sí, traducción es mala, ¿eh? Porque es no la me misma que dedico, se publicó, está ¿eh? bien, no me Es dedico a la ese el título traducción, que o sea, recibe la por las traducción. dudas, perfecto. Hay un texto bellísimo sobre el nombre, ¿no? Una Sí, reflexión sobre el nombre. Eh, Digo, ¿cómo vos ahí ves que la autora va como construyendo el tema de la identidad, de la propia identidad? ¿Cómo lo relaciona con la lengua? Digo, para poder brindar un ejemplo de esto que estabas hablando, quizás. sí. Sí, ese texto que es breve pero es hermoso, Hermoso, hace sí. mucho que no lo releo, pero se llama My Name, si no My name. recuerdo mal. Ujú. Sí, sí, es Eh, my name. bueno, a mí me fascina, bueno, la colección entera me parece Sí. preciosa de House on Mango Street, ¿no? Pero ese relato es uno de mis predilectos junto con No Speak English, de la misma Ajá. colección, Ujú. ¿no? Porque aborda todo el trabajo de justamente de la identidad y de la cultura a través de la traducción del nombre propio. Y el nombre propio, que es Esperanza, Esperanza Cordero, el nombre, ¿no? de la protagonista de este, bueno, podríamos hasta tomarlo como una novela de iniciación, ¿no? Esta colección de relatos, digamos, admiten esta lectura. Eh, es una de las cosas desde la investigación que me ha parecido más interesante es que el nombre propio se pone, digamos, se opone al sistema de la lengua como los nombres comunes. Entonces Mm. ya Esperanza aparece como un nombre que se expone para su contemplación. Es decir, que quien lee, quien transita ese nombre, es ese relato, la lectura de ese relato, comienza a pensar en el sentido de esperanza, de hope, y de hope, que es con lo que se opone, ¿no? En inglés, en una lengua y en la otra. En una le da la ternura, le da el cariño de la mamá, le recuerda el cariño de la mamá, los ruidos de la casa de la abuela, si recuerdo bien, ¿no? Son cosas Sí, que se sí, comienzan perfecto. a Ujú. evocar y asociar con cada uno de estos nombres y también se construye en ese mismo relato representaciones sobre las lenguas, el inglés y el español, que valen tanto para, digamos, la construcción de la identidad de ese discurso literario en su conjunto, como para extrapolarlo y pensarlo, ¿no? en otro nivel, ¿no? ¿Qué significa, en definitiva, el español para la construcción identitaria de este personaje y qué significa el inglés, ¿no? Que es la lengua que suena como lata, me parece que dice la narradora en algún momento. Buenísimo, María Laura, buenísimo, y se lo recomendamos a la gente para que lo pueda leer. Es un Estás bellísimo probando mi cuento. memoria, Yo Mariano, lo ¿eh? he usado mucho en... No, no, perdón, perdón, no te quise. Sé que has escrito muchísimo, muchísimo de Sandra No, sí, Cisneros, así que no, no, me encantó. Dijiste algo maravilloso y lo invitamos a la gente a leer el cuento. Yo lo sí, sí, utilicé sí, mucho sí, ese sí. cuento en secundario, inclusive,
como sí, a la iniciación de un curso para poder reflexionar sobre los nombres, la identidad, que cada uno se presente. Digo, es un cuento muy rico para trabajar en el aula. sí, sí. Mm. Y para apropiarse, ¿no? Para Sí. pensar esto de el inglés como una lengua que no nos, bueno, cómo apropiarnos de alguna manera del inglés en este caso. Estoy pensando en este otro, No Speak English también, ¿no? Sí, que es buenísimo, sí. Ujú. Sí, María Laura, ¿y qué rol juega lo genérico, ¿sí? Entendido en términos tanto de textualidad como de sexualidad, en la traducción literaria? bien. Bueno, cuando hablamos de textualidad, ¿no? Eh, quizás sea más fácil responder esa parte de la pregunta, ¿no? El conocimiento acabado de un del género discursivo que uno está traduciendo es fundamental para lograr una buena traducción y a veces es un gran problema de traducción, ¿no? Digamos, si pensamos en textos como La frontera de Gloria Anzaldúa, que no se encaja con Ujú. facilidad dentro de un género, bueno, ahí bueno, ya hay dos traducciones completas de esa obra, pero publicadas muy recientemente. En un caso se ha hecho una traducción colaborativa, porque toda la parte de poemas recae sobre una traductora que es poeta, Claire Joy Smith, si no recuerdo mal, es así. Bien, entonces, para la traductora profesional, bueno, es la responsabilidad de conocer bien, manejar bien el género. Esto a veces puede ser más sencillo o menos sencillo. Cuando tenemos textos, digamos, más híbridos en cuanto a lo genérico, más desafíos tenemos para traducir la obra o podemos pensar en proyectos de traducción colaborativos, como se hizo en México para la traducción de La Frontera. En la clase de traducción literaria, esto es un poco más complejo de manejar. ¿En qué sentido? No sé, yo soy profesora en la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con lo cual recibimos estudiantes de todo el país que han tenido formación media distinta. Entonces no Claro. podemos con total certeza ni con mucha certeza, saber qué exposición a qué géneros han tenido y demás. Con lo cual, en la selección de materiales hay que tratar de aprovechar en el mejor sentido esa heterogeneidad. Y bueno, por supuesto que el tema de la pandemia no ayuda en ese sentido, ¿no? Complicó, Porque claro. complica, sí, en parte complica porque esa interacción ya perfeccionaremos cómo trabajamos en entornos virtuales, pero esa interacción con la espontaneidad que da el aula, bueno, es algo Sí. que por ahora está un poco complicado. Por otro lado, y en cuanto a la formación, recuerdo, seguramente vos también, creo que Swales en algún momento habla de la distribución de los géneros, que es siempre Ujú, desigual. Y yo ujú. pensaba, ¿no? Si nos enfrentamos con una novela epistolaria, ¿cuántos de nuestras estudiantes han leído, han escrito, leído, recibido una carta en su vida? Cuando yo Ujú. era chica, era un género que cultivábamos, porque a nuestras familias teníamos amistades que solo conocíamos a través de las cartas. No sé si recordás, pero había el suplemento, creo, de La Sí. Nación. Bueno, tenía una sección de amistades postales. Entonces, bueno, Ujú. se generaba ese tipo de... Era una típica actividad de clase de inglés también, tener un amigo Sí, por carta, pero no real, digamos. no me pasó en inglés, sí Sí. me ocurrió como ejercicio muchas veces, pero no con amigos reales. Sé que ahora por Sí. ahí con la tecnología eso se ha facilitado, pero digamos, escribir la carta con el formato o carta, mandarla, ¿no? El sobre, toda la cuestión, el correo, hay Ujú. todo, esperar al cartero, todo, digamos, hay todo un script que de alguna manera a las generaciones más jóvenes no ha tenido exposición, ¿no? Lo mismo cuando pensamos en la lectura de textos clásicos, por ejemplo, no en en las escuelas secundarias se trabajan textos clásicos y bueno, y después está el modo en que se abordó cada tema en cada escuela. Entonces, bueno,
heterogeneidad es un punto. Ahora, si pensamos en tu otra pregunta, ¿no? En el otro sentido del género, eh, ahí, bueno, evidentemente hay distintas cosas para nombrar, ¿no? Por un lado, creo que desde el punto de vista que yo lo veo, que el género es una de las capas que conforman la identidad junto con otras, que, como pueden ser la raza, la etnia, la clase, la sexualidad, la nacionalidad, la formación, la migración, la religión, la edad, la diversidad funcional, ¿no? Es decir, yo ubico la definición de género dentro del paradigma de la interseccionalidad. ¿Y esto qué significa, en otras palabras? Bueno, significa que ser mujer de clase media, profesional, en la ciudad de La Plata, de esta profesión, no es lo mismo que ser mujer de clase media, profesora de inglés, traductora, investigadora en Catamarca, en Trelew, en Gualeguaychú, en cualquiera, en Dodoma, en Tel Aviv, en Londres, etcétera. Elijo entonces pensar en la categoría de género con algunas variables que se repiten para mostrar justamente la diferencia que tendría, digamos, este ser mujer, tanto en las acciones individuales como en las acciones colectivas, ¿verdad? En cada uno de estos contextos. Entonces, bueno, es una idea de la categoría de género y de la categoría de mujer específicamente como dinámica, como no binaria y como situada. Eh, digamos, lo estoy ubicando, ¿no?, desde el punto de vista que se piensa en el seno de los feminismos transnacionales, ¿verdad? Eh, ¿Qué rol entonces juega el género, para volver a la pregunta inicial, en la clase de traducción literaria o en la traducción literaria? En el campo de la traducción y de la traductología, me distraje porque vi un comentario. En el campo de la traducción y de la traductología, los estudios de género y la consideración de los estudios de género y de los feminismos tienen un lugar importante desde hace más o menos 30 años, digamos, un lugar importante. Es decir, hay una suerte de rama de la traductología que se denomina traductología feminista, y más recientemente una rama de la traductología que se denomina traductología feminista transnacional, porque lo que hace justamente es recuperar el paradigma de la interseccionalidad como clave. Y ahí, para poner algunos ejemplos, bueno, hay muchísimas investigadoras e investigadores que se dedican a estas cuestiones en el país, en Latinoamérica y en el mundo, por supuesto. Son muy destacadas las figuras de Louise von Flotow, Sherry Simon en un comienzo de la traductología feminista, más recientemente las figuras de Olga Castro, de Meg Ergun y demás. Y aquí, como ejemplo, si se me permite dar un ejemplo más personal, Sí. con estas investigadoras, hace 2 años, bueno, les propuse a Louise von Flotow, Olga Castro y Meg Ergun, bueno, que trabajan en Canadá, Warwick y en Charlotte University, respectivamente. Les propuse realizar un dossier, un número especial de la revista Mutatis Mutandis sobre traductología feminista transnacional. Entonces las cuatro, codo a codo, editamos un número especial de esa revista que es de acceso libre y gratuito, es decir, está online con acceso abierto, y allí recopilamos trabajos, bueno, creo que han sido los que enviaron trabajos muy interesantes, que por ejemplo toca el caso de la interpretación, o sea, el rol de intérpretes en el caso de mujeres migrantes en situaciones de vulnerabilidad en el Estado español. Subjetividades femeninas, exilio de mujeres argentinas y la escritura y la traducción. Estudios sobre la moda en distintas novelas para explicar justamente cuestiones femeninas. El caso de narrativas de nacimiento como contranarrativas en distintas culturas. La retraducción como un acto de revisión feminista. Bueno, entre otros trabajos interesantes. Estos, Excelente, María Laura. Después le contamos a la gente que después vamos a compartir el material o el link para que puedan acceder a todo esto, si sí, te sí, parece. por supuesto. Sí, sí, claro que sí, por supuesto, con todo gusto. Eh,
si lo pensamos más enfocados en la tarea, en el ejercicio profesional de la traducción, a mí me gusta dar el ejemplo de una traducción de Susan G. Levine de la obra de Cabrera Infante, en la que se describe una escena de parto donde no hay mujer, en la obra original. La traductora, adopta una posición feminista, interpela al autor y le exige, lo convence, negocia cambiar esa escena en la traducción, y lo hace, con el acuerdo del autor, ¿no? Entonces, eso para poner un ejemplo, digamos, no desde el lado desde el punto de vista de la investigación, sino desde el punto de vista de la traducción, bueno, entre las lenguas de las que estamos hablando principalmente, el inglés y el español. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo pueden enriquecer estas discusiones que estamos teniendo el análisis del texto literario en el aula ahora, más concretamente? Por ahí digamos, en tu labor docente, en cómo vos abordás el texto literario, ¿podrías brindar algunos ejemplos concretos de cómo los trabajás? Sí. Bueno, yo intento integrar ¿no? mi tarea de investigación en el CONICET con mi tarea en el aula, por una cuestión de necesidad y de sentido, ¿no? Hay cosas que uno no puede bajar al aula porque no serían relevantes, pero siempre intento buscar esa comunicación. Por otra parte, integrar estas cuestiones al aula es una obligación que tenemos a partir de la ley de la ESI, que ya se ha tratado en este ciclo. Es decir, estamos obligados a pensar, y lo digo en el mejor sentido, ¿no? Es una obligación que tenemos como docentes, pensar en el eje de la educación sexual integral como transversal a la educación en todos sus niveles. Entonces, al hablar de traductología... Una obligación y un derecho. Una obligación justamente por ser una obligación y un derecho, ¿no? Una obligación, exacto, sí, exactamente, y un derecho. Entonces, en el campo de la traducción literaria, esto evidentemente en mi clase yo lo relaciono con la traductología feminista. Y como te decía, intento incluir lo que voy investigando como para renovar lo que hago en la clase. Por otro lado, en las clases de traducción literaria se suscita de manera cotidiana, por lo menos en la presencialidad, ¿verdad? Un debate necesario sobre el lenguaje inclusivo y el lenguaje no sexista. Es decir, cada vez que traducimos del inglés al español, y textos, en el caso de los textos literarios, esto a veces todavía es un poquito más complicado, nos encontramos ante ese desafío. Pero pensemos, bueno, como decía, en un ejemplo más concreto que estoy pensando ahora para llevar al aula, ¿no? Con mi colega, con una de las colegas que mencioné, con Olga Castro, que trabaja en la Universidad de Warwick, analizamos este volumen de relatos, cuentos, microbiografías, que se titula Good Night Stories for Rebel Girls en inglés y Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes en español. Esta obra se publicó en inglés en 2016 en Estados Unidos, fue un bestseller total y bueno, una de las cosas que más se ha notado que se financia con estos sistemas de recaudación colaborativas, el crowdfunding, ¿no? Rompe todos los récords en su categoría, bueno, etcétera. María Laura, un segundo porque se está frizando. Un segundito porque se está frizando tu conexión. A ver, vamos a ver si mejora. Y yo porque así se te puede escuchar bien. A ver, volvemos a intentar. Bien, yo te escucho perfectamente. ¿Vos me escuchás? Yo te escucho, pero cada tanto se frisa la conexión. Por eso no te quería interrumpir, pero a ver si ahora se escucha mejor. Dale. Bien. Bien, entonces decía, pensando en cómo bajar la investigación que realizamos con Olga Castro sobre esta obra y la traducción, se me ocurrían algunas estrategias, pero que todavía no he llevado al aula
pienso hacerlo más adelante, ¿no? Mi materia en La Plata es anual. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer para este abordaje, que tiene la ventaja, no sé si conoces el libro, Mariano, pero son cuentos, relatos de una página, o sea, son muy breves. Y eso en un momento... Lo busqué a partir de que vos me contaste. No lo conocía Ah, antes. bueno, A partir de que vos me ah, contaste, me metí un poco a mirar a ver cómo era. claro. El caso me parece que es interesante, por un lado, analizar y el grupo de estudiantes a pensar cómo se produce un proyecto editorial como este, que surge de parte de las propias autoras, ¿no? Con esta campaña de financiación colectiva, pensando, por ejemplo, qué tipo de feminismo sostiene la obra, fundamenta la obra, se defiende en la obra. Esta obra se pensó como una obra que empodera a las niñas, ¿no? Que se orienta a empoderar a las niñas, que no debe faltar de la mesa de luz de las niñas. Bueno, y sobre todo eso hay un gran aparato de prensa que se puso en marcha tanto por parte de las autoras como por parte de Random House, que compra los derechos para Que la publicar editorial. la obra en Reino Unido, ¿no? Y ahí hacen una campaña impresionante. Todo esto es un ejercicio para entender cómo se produce, cómo circula, cómo se recibe una obra literaria. Otra cuestión, entonces, ¿qué tipo de feminismo? Tenemos el segundo sentido de género. Otra Ujú. cuestión que postula este libro desde su propia enunciación es que revisa, reinventa el cuento de hadas. El cuento de hadas se ha reinventado desde perspectivas feministas, hay estudios que lo relacionan y representaciones, puestas en escena, que retoman, reinventan cuentos tradicionales desde una perspectiva queer, por ejemplo. Y si no me equivoco, Griselda Vicon recientemente escribió un trabajo sobre estos temas. En la clase de traducción literaria, un paso siguiente sería analizar el modo, el tipo de proyecto editorial, es decir, quién publica esta obra en español, porque eso nos aporta datos. ¿Qué tipo de proyecto editorial se construye? ¿Cuál es la variedad lingüística que se emplea? ¿Se mantiene el género? No se mantiene. ¿Por qué el género textual? ¿Por qué? Con respecto al feminismo, hay una suerte de consonancia entre lo que se estipula, lo que se anuncia con respecto a la primera publicación del texto en inglés, o ocurre otra cosa en español. Un segundo paso en el estudio de las traducciones literarias publicadas podría ser, y creo que nos daría algún dato interesante, comparar la versión que se publica en Argentina, en Buenos Aires, con la versión que se publica en el Estado español. Y aquí una de las cosas Ajá. más interesantes para nombrar es que en la versión que se publica en Argentina desaparece la entrada de Margaret Thatcher, porque Una decisión una, política, bien. una decisión política y comercial muy clara, porque la Ujú. perspectiva respecto de la figura de Margaret Thatcher y de la guerra de Malvinas es una postura que hubiera generado, entiendo yo, el rechazo, cada lectora, cada lector lo Sí, decidirá por claro. su cuenta, Ujú. pero el rechazo y posiblemente hubiera recibido críticas a la prensa que, bueno, tal vez hubieran significado que en Argentina no fuese un bestseller tan importante. No obstante, Esto, María Laura, fue más una decisión editorial que del traductor, por por supuesto. supuesto. Claro. O sea, nunca, en estos casos, es muy difícil llegar a absoluta en estas cuestiones. Yo lo entiendo como una decisión que tiene que ver con la política editorial. Hay otras cuestiones que se ven con el microanálisis de los textos que sí pueden haber respondido a la inquietud de la traductora, que es la misma en los dos casos, es la misma traductora, Ujú. pero pueden haber respondido a ciertas motivaciones personales, pero no de este carácter, ¿no? Ujú. Eh, para continuar con las actividades, podríamos pensar en retraducir algunas de estas historias, ¿no? En clave Mm. feminista transnacional o en otra clave que se consensue con el grupo de estudiantes.
para luego compartir las historias, ¿por qué no por Instagram o por algún otro tipo de medio que ofrezca la virtualidad o la presencialidad cuando Yo, podamos tenerla? yo no sé qué le pasa a la gente que nos está mirando, pero yo ya quiero ser tu alumno en tu clase, ¿eh? O sea, quiero estar ahí. Decir que yo no soy traductor y no puedo, pero me encanta este trabajo que haces, María Laura. Bueno, te quería preguntar, ¿qué rol juegan las herramientas que nos brinda el análisis del discurso en este abordaje que vos haces del texto literario y del texto en general, ¿no? Bien. Como investigadora, me posiciono dentro de una perspectiva enunciativa del análisis del discurso, es decir, Ujú, escuela francesa. mm, Eh, 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 porque, porque estoy convencida, ¿no?, de que esa es o bueno, es una, vamos a decir, mejor, es una, mitiguemos esto, es una de las formas eh, más adecuadas, entiendo yo, para dar sentido al texto literario en sus aspectos micro, que son tan ujú. importantes cuando nos proponemos la tarea de la traducción literaria o la tarea de su enseñanza. Eh, Concretamente, ¿qué nos brinda? ¿Qué herramientas nos brinda el análisis del discurso? Creo que Bueno, a los dos nos marcó María Marta García Negroni, ¿no? María Marta García Negroni fue mi directora de tesis, mi directora al Tu comienzo de mi directora, carrera como, sí, claro, sí, y una amiga, ya, es increíble. Y sí, claro, una gran profesora. sí, una gran profesora, una gran Sí. profesora. Hoy no nos puede Perdón acompañar que te porque tenía otro interrumpí, compromiso, pero... pero le avisé. No, 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 no. Bueno, Ah, a partir de las clases de María Marta en la maestría en lingüística, que tuve la suerte de cursar en La Plata y que tuve la suerte de tenerla como profesora, descubrí, en realidad en el grado habíamos tenido una iniciación a la perspectiva enunciativa del análisis del discurso, pero con María Marta en etapas de becas y después luego en carrera. ¿Me escuchás, Mariano? sí, yo te escucho. Se Ah, ¿me frizó la escuchás? No, porque imagen. Se estaba frisado, frizó, por se eso, frizó la bien, imagen tuya en mi caso, pero te escucho perfecto. perfecto. Ahora estás bien, Bien, ahora se te ve. entonces, una de las cuestiones que más me interesa es analizar la subjetividad, es decir, Mm, la construcción del posicionamiento autoral en el texto, olvidándonos del sujeto empírico, ¿verdad? Pensando el modo en que se configura la figura autoral y y la figura que se asocia al agente traductor en el texto traducido, ¿no? Yo trabajo con textos, comillas, originales y textos traducidos. Entonces, esta perspectiva nos da la posibilidad de las herramientas para pensar el discurso como parte del interdiscurso. Esta relación de textos que yo presentaba en la pregunta anterior, ¿no? Relacionar un texto literario con todos los discursos, o todos, o con muchos de los discursos que se relacionan, cómo se van construyendo esas imágenes de los textos y de las autoras o autores de los textos en las culturas. Estas son herramientas que nos da. También para pensar cómo se gestiona la destinación de los textos, ¿no? Bueno, esto en el discurso político es bien claro, ¿no? Se le habla ujú. a la persona que está a favor, a la persona que está en contra y a la persona que es La- indecisa en el mismo momento, ¿no? Con la misma enunciación y enunciado. María Marta tiene un Eh, texto hermoso sobre la triple destinación del Destinación. discurso político, sí, sí. Exacto, exacto. Mm. Bueno, en las literaturas para las infancias, donde podríamos ubicar el texto anterior, y bueno, que también es un problema, y es un problema también por las cuestiones que tienen que ver con la multimodalidad, eh, hay también una doble destinación, ¿no? Es un texto dirigido a las niñas, ¿no? Con todo lo problemático que puede ser pensar en obras para niñas y obras para niños, eh, etcétera. Pero también hay una destinación que tiene que ver con la persona que cuida de esas criaturas, ¿verdad?
a quien también se dirige el libro, porque además son quienes compran el libro. Esos otros detalles. El análisis del discurso también nos brinda herramientas para pensar en las técnicas y procedimientos de traducción. Yo antes mencionaba algunos cuando hablábamos de Sandra Cisneros, como las glosas, las notas, pero pensarlos en función de la, digamos, del rol que cumplen para la enunciación de ese discurso. Es decir, cómo pensar, cómo repensar las notas que están a cargo de quien traduce en el discurso literario, siempre pensando, ¿no? Cómo evaluar los aspectos de la paratextualidad en un discurso, cómo valorar la función enunciativa, es decir, cómo, incluso desde un punto de vista pragmático, ¿no? ¿Qué rol ejercen los títulos? Cómo se manifiestan como, digamos, como dispositivos del control enunciativo, cómo guían la interpretación de los discursos. Poder verlo en un texto llamado original nos va a permitir luego poder, digamos, intentar al menos manejar estas cuestiones cuando traducimos. Yo también me he dedicado, y creo que es una herramienta que sirve, ¿no? Pensándolo en términos de herramientas, a la heterogeneidad del texto, ¿no? Cuando pensamos en el análisis de las formas, las marcas de la heterogeneidad, ¿no? A partir de la teoría de Jacqueline Autier-Raffieux, pensamos en el valor que tienen las palabras, por ejemplo, que quedan marcadas en un texto literario con negritas, con cursivas, entrecomilladas. ¿Qué sentido? ¿De qué forma contribuyen a la configuración del sentido de ese discurso? Aprovecho, María Laura, para recomendarle a la gente un libro hermoso de Jacqueline Autier que se llama Palabras mantenidas a distancia. Sí. Es sobre el uso de las comillas. Es excelente, es realmente excelente. Sí. No sabía que estaba en español. ¿Vos Sí, lo leíste en sí. español o en francés? Lo Es un leí, es de artículo, Gredos. sí. Lo No es leíste un en... libro, es un libro, Ah, ¿eh? Es de Gredos y está a tu no, porque es disposición cuando quieras, te lo paso. sí, después nos comunicamos. No, claro, Sí. porque es el título, exactamente ese es el título de un artículo de Jacqueline Autier. Por ahí, yo desconozco, por ahí del Claro, artículo hizo un libro. Este es un libro entero, muy interesante, sobre el uso de las comillas, de las comillas, las cuestiones exacto. del citado, cómo se genera polifonía a partir de eso. Bueno, muy interesante. Exacto. La Ujú. modalización autonímica, para decirlo en términos Exactamente. técnicos. Bueno, yo no quería ponerme tan técnica, pero bueno, es eso, ¿no? Cómo intervienen las nociones de dialogismo, interdiscursividad, modalización, etcétera, en la construcción del discurso y también en la destinación interna, que por supuesto luego va a tener o no, bueno, pero va a poder en otro nivel de análisis verse en la recepción efectiva de los textos. Y ahí es donde también hay que pensar cómo intervienen los aportes que nos puede dar la sociolingüística, ¿no? Y Mm. hay muchos estudios que se realizan, incluso en Argentina, hay varias personas que investigan estos temas, que trabajan sobre las representaciones lingüísticas que se asocian a distintas variedades del español, del inglés, del francés, estas cosas que uno dice o que se escuchan, ¿no? El francés de Canadá no es francés, por ejemplo. El español de Argentina no es español. Español es lo que se habla en España. ¿Dónde? En España, con las regiones y la diversidad y todos los conflictos que tienen, ¿no? Pero bueno, este tipo de representaciones, ¿a qué lengua, a qué variedad lingüística debemos traducir? ¿Qué se pauta desde las políticas lingüísticas en algunos estados, de las políticas editoriales? Es decir, todas estas cuestiones tienen un lugar en la consideración del texto literario, aun si no provienen directamente del análisis del discurso. Bueno, hay que pensar también digamos, en un contexto un poquito más amplio cuando abordamos estos casos en el aula o en la investigación, ¿no? Bien, o sea que vos en la clase retomás todas estas cuestiones. Intento, sí, Bien, intento no, muy hacerlo. bueno, muy interesante. Vale, Laura, tengo una pregunta un poco, no sé si es compleja, pero digamos, es haciendo una especie de entrecruzamiento entre la traducción y la enseñanza, y es,
¿qué reflexiones podés hacer en torno a nuestra labor como profesionales de una lengua que en general nos es ajena, digamos, no es nuestra lengua materna? Y si crees que ser docente de una lengua extranjera o lo que ahora se denomina una lengua adicional implica un proceso de autotraducción o un proceso de traducción. Una pregunta compleja. Eh, bueno, somos quienes somos profesores de una lengua extranjera, profesoras, somos profesionales de una lengua. Las personas que ejercemos la traducción de manera profesional somos profesionales de dos lenguas, ¿no? En mi caso, el inglés y el español. Eh, Ahora bien, podemos Perdón, María pensar, Laura, perdón, y aclaremos que no es una changa. ¿Sí? no, claro, por Aprovechamos favor, para repudiar ese artículo espantoso repudiemos, de La por favor, Nación. ese Sí, artículo de La sí, Nación, sí, 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 no, sí, no es una changa, sí. por favor, Ujú, no, que bastantes años se pasan los grupos de las generaciones de estudiantes y bueno, también vos ujú, y yo, estudiando, formándonos para ejercer la tarea con responsabilidad social y ética. No, no es una changa, claro que no. ujú. Bien, podríamos pensar que existe una suerte de operación de autotraducción cuando de lengua extranjera. En el caso del inglés sabemos que siempre es bastante particular en esto, aunque cuando era estudiante de francés me enseñaban la marsellesa, etcétera. Es decir, hay cuestiones que tienen que ver con lo cultural y que están mediadas por cuestiones políticas muy claras, ¿no? En el caso de la enseñanza de francés está toda la cuestión de la francofonía, ¿no? Cuando yo era chica, estábamos justamente en la época de la guerra de Malvinas, mucha gente se negó a que sus hijas, sus hijos estudiaran inglés por una suerte de repudio, rechazo hacia todo lo que tuviese que ver con Reino Unido, luego con Estados Unidos, es decir, hay cuestiones que tienen que ver con, digamos, con el lugar que ocupa esta lengua, es decir, nos traducimos hasta un punto. Yo también pensaba, eh, no más allá del pasado, el presente imperialista que se asocia con la lengua inglesa, que de los 400 millones de personas que hablan hoy en día el, el inglés, solo como lengua primera hay en el mundo 1.500 millones de personas que lo hablan como lengua segunda o lengua adicional. Esto, bueno, varían los nombres. Eh, yo destacaría, más que pensar en un fenómeno de autotraducción, que el inglés, en nuestro caso, ¿no? Es una lengua más que hace a nuestra formación. En nuestro caso, nuestra formación profesional, pero en el caso de muchas personas, de la formación. Eh, y es complicado esto de las asociaciones, las representaciones sociolingüísticas que se gestan con respecto a las lenguas, porque tienen un correlato a veces más claro o menos claro en un escenario global, político, histórico, global. Entonces, yo no sé si nos autotraducimos, sé que la enseñanza, creo que la enseñanza y el aprendizaje de una lengua aporta a nuestra formación, nos proporciona, sí, eso sí, una manera distinta de ver el mundo. Y esto es algo que tiene que capitalizarse y no rechazarse, sea la lengua que sea el guaraní, sea el vasco, etcétera, el euskera, ¿no? No importa cuál lengua sea, cada lengua nos va a ofrecer una manera de ver el mundo distinta y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Con respecto a la relación, me imagino que cuando vos estudiaste inglés de pequeño, también había como una relación casi directa, ¿no? En Argentina, entre el inglés y Gran Bretaña. Luego hubo alguna suerte de modificación y se empezó a pensar, bueno, ¿qué estudias? ¿Inglés británico o inglés americano, digamos, estadounidense? Y ahora yo pensaría más que el inglés no es ni de Gran Bretaña ni de Estados Unidos, el inglés es de esas 1.500 millones de personas que
lo hablan como lenguas segundas, como lenguas adicionales y demás, y que por supuesto no hay ni un inglés ni una cultura que sea única cultura que se asocie a esa lengua. Parece que hay que pensar por Perdón, ahí María esta Laura, pregunta. perdón que te Sí, perdón que te interrumpa, pero justo lo que decís se relaciona con nuestra conversación de la semana próxima, que va a estar Virginia López Solía, y uno de los temas, una de las propuestas que le hice que quiero charlar con ella es quiénes son los dueños de las lenguas que enseñamos, ¿no? En términos obviamente metafóricos. Si las lenguas que enseñamos tienen dueño, y quién determina los patrones lingüísticos que se deben enseñar, que no, etcétera. Así que este tema que vos estás planteando lo vamos a retomar la semana próxima para seguir discutiéndolo. Perdóname que te interrumpí, pero vino genial para no, anunciar no, no, esta no, cuestión de para la semana introducir próxima. la próxima entrevista. Perfecto, perfecto. Ujú. Eh, bueno, Bien. como te decía, creo que es una cuestión compleja, pero lo que sí tiene que darnos, creo yo, y bueno, sé que hay colegas escuchando con quienes compartimos y hemos trabajado con estos temas, la vía Griselda Visconia, estoy pensando Sí, en ella está. principalmente, es en la posibilidad que nos da el aprendizaje de una lengua extranjera para repensarnos, repensar nuestra identidad, repensar patrones culturales aprendidos, a veces naturalizados, cuestiones que podemos llegar a problematizar a partir de esa experiencia única que, bueno, para vos, para mí, para quienes están escuchando, es algo que tuvimos la oportunidad de tener en nuestra vida, ¿verdad? Que no, lamentablemente no Ujú. todo el mundo, no todas las personas tienen esta posibilidad de poder pensar el mundo, la escritura, ¿no? Y escribir ese mundo para pensar un poquito en el pensamiento de Paulo Freire, no tan solo en los parámetros que regulan una lengua, sino dos o tres, bueno, o más, depende del caso de cada persona. María Laura, ya para ir cerrando, me quedaría charlando con vos horas y horas, pero tenemos que ir cerrando y me gustaría preguntarte, primero, ¿con qué conceptos vos te gustaría dejar a la gente hoy? ¿Qué ideas? Que si querés retomar dos o tres cosas que te parecen centrales de todo lo que compartiste, que quieras que quede claro que esos son conceptos importantes. Por un lado, y si te quedó algo pendiente que no pudiste decir, que yo quizás no te pregunté y querés compartir, también es el momento para hacerlo. Bueno, eh, bueno, ojalá que esta entrevista, este intercambio que hemos tenido sea productivo para pensar digamos, en el trabajo, en la formación. Me imagino que habrá personas que están estudiando y nos están escuchando, otras Ujú. personas que ejercen la docencia o que son investigadoras. Bueno, para Y hay, pensar, y hay varios enriquecer, traductores hoy también, ¿eh? Y y hay ahí, varios traductores hoy perfecto. también. Sí. Para pensar la propia profesión o la ocupación en el caso de quienes son estudiantes. Eh, Desde mi punto de vista, una cuestión que hay que repensar en el aula, bueno, como decíamos, esta obligación y este derecho de pensar la educación sexual integral en todos los niveles. Pensar cómo la integramos, enseñemos lo que enseñemos, ¿no? Porque tenemos la obligación de hacerlo, porque es un Ujú. derecho de quien aprende en nuestra clase y porque es una obligación nuestra en nuestra praxis docente. Eh, Creo que esta articulación de interculturalidad, ciudadanía, la ESI, debemos intentar bajarla al aula, ¿no? No tan solo la ESI, sino también la interculturalidad y nuestros derechos como ciudadanas, como ciudadanos. En cuanto a lo específico, espero que los ejemplos que brindamos hayan sido disparadores para que las personas que escuchan tengan ganas de leer estas obras, estas autoras, de repensar las literaturas para las infancias en clave de género, digamos, repensarlas también desde la perspectiva crítica que estuvimos discutiendo. Y bueno, y la traducción para mí es un fenómeno fascinante, ¿verdad? Eh, es algo que me acompaña desde muy chica y que creo bueno,
que nos brinda la posibilidad de pensar el mundo desde distintas perspectivas al mismo tiempo. Perspectivas discursivas, perspectivas culturales, perspectivas ya en otro plano, políticas, sociales y demás. Esto es lo que me gustaría en parte, bueno, que sería lindo que retomasen en forma particular, ¿no? Y abrir María canales, La- por supuesto, de comunicación. Buenísimo. María Laura, un lujo escucharte, te agradezco muchísimo y bueno, seguiremos en contacto. Te Bueno, agradezco mucho y le agradezco mucho a toda la gente que hoy nos vio. Le contamos también que vamos a compartir luego algunas preguntas para seguir pensando y vamos a compartir también bibliografía o cualquier material que vos quieras también dejar para que la gente pueda seguir leyendo. cómo no. Un gusto estar con vos esta noche y con todas las personas que veo están escribiendo comentarios. Hermosos Eh, todos los comentarios, yo hermosos. no llego a leer tanto, pero veo que aparecen Son los todos muy comentarios. buenos. Te puedo Bueno, decir que son todos excelentes. eh, no, muy agradecida por esta invitación a participar del ciclo. Realmente me honra ser parte de estas conversaciones sobre lenguas extranjeras, sobre nuestras clases, sobre la enseñanza y demás. Gracias por el espacio. Y bueno, y a todas las personas que están escuchando, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar hoy aquí con Mariano y conmigo. Bueno, muchas gracias, María Laura. Buenas noches para todos y nos vemos el miércoles próximo. Gracias. Bueno, buenas Chao, noches. hasta luego. Gracias. Hasta luego.